Muy buenas noches, mis hermanos. Qué bendición es estar un viernes más en nuestra clase del Instituto Bíblico, ya nuestra semana número 16 de nuestro estudio, ¿verdad?, de la historia de la iglesia. Así que damos gracias, ¿verdad?, al Señor por la oportunidad que en su misericordia nos da para poder estudiar juntos, aprender, poder avanzar en nuestro conocimiento, en nuestro entendimiento y comprensión respecto a la historia de la iglesia, para valorar, agradecer y ver cómo Dios ha sustentado a su iglesia, y eso nos muestra a nosotros que seguirá haciéndolo hasta que Él venga. Así que vamos a orar para dar este tiempo y entregarlo al Señor. Así que le invito a que cierre sus ojos ahí en casita. Señor, te damos gracias. Tú eres bueno. Con todo nuestro corazón te agradecemos por lo que haces, por la oportunidad que nos das de conocer de la historia de la iglesia, ver cómo tú has sustentado a tu iglesia, has guardado a tu iglesia. Has, Señor, provisto a todas las necesidades de la iglesia, e incluso en los tiempos más duros de la iglesia, tú les has dado fortaleza para que cada uno de nuestros hermanos, Señor, pueda vivir y morir de una manera, Señor, tan sorprendente, en la cual tú te has manifestado y has hecho de tu iglesia, Señor, en verdad, el cuerpo de Cristo que está en este mundo, hasta que tú regreses, para que podamos ser la sal y la luz que este mundo perdido, Señor, necesita. Gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de estudiar juntos. Mis hermanos que dan su tiempo también para que podamos estudiar juntos, te agradecemos por todo lo que has hecho con todo nuestro corazón. A través de Jesús dedicamos este tiempo a ti, Señor. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a estudiar respecto a un tema muy importante, y es un tema que todo cristiano debiera conocer. Y hoy se va a dar cuenta cuán importante es este tema. Es entender cuándo inició la Iglesia Católica. Y es lo que genera la distinción y la realidad respecto a la Iglesia. La Iglesia no viene de la Iglesia Católica. La Iglesia evangélica no deriva de la Iglesia Católica, porque hoy estamos divididos denominacionalmente hablando, ¿verdad? Pero la Iglesia de Jesús no viene de la Iglesia Católica. Hoy vamos a hablar muchos argumentos, las doctrinas del papado, y vamos a ver cómo se inició esto de la Iglesia Católica, cuáles son las doctrinas del papado, y vamos a ver cuán desviado y opuesto a la palabra de Dios está. Bueno, la Iglesia Católica, y es católica romana, sostiene que su origen se encuentra en la muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo, aproximadamente, dicen ellos, en el año 30 de nuestra era. La Iglesia Católica se proclama a sí misma como la iglesia por la que murió Jesucristo. Ellos dicen que son la iglesia que fue establecida y constituida por los apóstoles. ¿Es ese realmente el origen de la Iglesia Católica? Pues, claro que no, lo sabemos. Aún una lectura superficial del Nuevo Testamento, superficial, va a revelar que la Iglesia Católica no tiene su origen en las enseñanzas de Jesús o en las enseñanzas de los apóstoles. En el Nuevo Testamento no hay mención del papado. La veneración o adoración de María no se explica, ni siquiera se enseña. Es más, ni siquiera ninguna de las doctrinas que tienen relación con María, como la Inmaculada Concepción de María, ni la Perpetua Virginidad de María, la Ascensión de María, o María como corredentora y mediadora, ninguna. Asimismo, tampoco se encuentran las peticiones a los santos en el cielo por su intercesión, menos la sucesión apostólica o las ordenanzas de la iglesia funcionando como sacramentos. Tampoco se habla del bautismo infantil o la confesión de pecados a un sacerdote, menos del purgatorio, ni las indulgencias o la autoridad paralela de la tradición eclesiástica y la escritura. Como que la tradición tiene la misma validez que la palabra de Dios. Así que si el origen de la Iglesia Católica no se encuentra en las enseñanzas de Jesús y de los apóstoles, como están, ¿verdad?, registradas en el Nuevo Testamento, ¿cuál es el verdadero origen de la Iglesia Católica? Hemos estudiado que durante los primeros 280 años de la historia cristiana, la cristiandad fue prohibida por el Imperio Romano. Los cristianos fueron duramente perseguidos, y esto cambió después de la aparente conversión del emperador romano llamado Constantino. Constantino, y lo pongo entre comillas, legalizó el cristianismo en el Edicto de Milán en el año 313. A unas 5 o 6 clases atrás hablamos mucho de eso, incluso de cómo Constantino tenía muchas ideologías arrianistas.
Es más, después del 325 después de Cristo, Constantino convocó al concilio de Nicea en un intento por unificar la cristiandad. O sea, decía, no importa la ideología, seamos todos cristianos. Por eso Constantino visualizó el cristianismo como una religión que pudiera unir al Imperio Romano, en el cual en ese tiempo comenzaba sin duda a fragmentarse y a dividirse. Mientras esto hubiera parecido ser un desarrollo positivo para la iglesia cristiana, el resultado fue todo menos ser algo positivo. Al igual que Constantino se negó a adoptar de lleno la fe cristiana, él continuó con muchas de sus creencias y prácticas paganas. Así también la iglesia cristiana que Constantino promovía era una mezcla del verdadero cristianismo con el paganismo romano. Por eso Constantino descubrió que con la gran extensión del Imperio Romano, tan diverso, ¿verdad?, y expansivo, no todos accederían a renunciar a sus creencias religiosas y abrazar de manera completa el cristianismo en su lugar. Así que Constantino permitió y aún promovió la cristianización de las creencias paganas. Y así creencias completamente paganas y totalmente antibíblicas le dieron nuevas identidades al nuevo cristianismo. Algunos claros ejemplos son los que yo les quiero nombrar. Por ejemplo, primero, el culto a Isis. Esta era una religión de la madre diosa egipcia. Fue absorbida dentro del cristianismo, simplemente reemplazando a Isis con María. Muchos de los títulos que fueron usados por Isis, como Madre de Dios, como la Reina del Cielo, o Theos Tokos, ¿no?, quien dio vida a Dios, fueron adjudicados rápidamente a María. Se le concedió a María un exaltado papel en la fe cristiana, mucho más allá de lo que la Biblia describe en ella. Es más, para atraer a los adoradores de Isis a la fe, que de otro modo no se hubieran, nunca se hubieran acercado y menos adoptado el cristianismo, ellos impulsaron este cambio solo de nombre, siendo la misma diosa. Entonces las primeras claras señales de la mariología católica ocurrieron en los escritos de Orígenes, que vivió en Alejandría, en el norte de Egipto, el cual resultaba ser el punto focal de la adoración directamente a Isis. La segunda mezcla que se hizo en ese periodo fue el mitraísmo. Era una religión en el Imperio Romano del primer hasta el quinto siglo después de Cristo, y era muy popular entre los romanos, especialmente entre los soldados romanos, y posiblemente era la religión de muchos de los emperadores romanos. Mientras que nunca se le concedió a esta religión, el mitraísmo, un estatus oficial, en el Imperio Romano fue de hecho la religión oficial dentro del imperio, hasta que Constantino y los siguientes emperadores romanos reemplazaron el mitraísmo con el cristianismo. Una de las características claves del mitraísmo era una comida de sacrificio, la cual consistía en comer la carne y beber la sangre de un toro. Mientras el dios del mitraísmo estaba presente en la carne y la sangre del toro, y cuando eran consumidas se otorgaba por medio del comer la carne y tomar la sangre, se otorgaba la salvación a aquellos que tomaban parte en este sacrificio. Y a esto se le llamaba teofagia, o la práctica de comer el cuerpo de un dios. El mitraísmo también tenía 7 sacramentos, haciendo que las similitudes entre el mitraísmo y el catolicismo romano sean demasiadas, ¿verdad?, para ser ignoradas. Constantino y sus sucesores fundaron un fácil sustituto de la comida sacrificial del mitraísmo en el concepto ahora llamado la Cena del Señor o la comunión católica. Tristemente, algunos de los primeros cristianos comenzaron a añadir el mitraísmo a la Cena del Señor, rechazando, y esto es muy importante porque algunas iglesias cristianas hoy lo ejercen, rechazando el concepto bíblico de un simple acto de adoración y recordatorio de la muerte y derramamiento de sangre de Cristo, a la romanización de la Cena del Señor, que era la consumación del sacrificio de Jesucristo, llamado la misa católica o la Eucaristía. Es un sacrificio constante. Hay muchas iglesias cristianas que hoy en día dicen que el pan se transforma literalmente en el cuerpo de Cristo, en un sacrificio permanente, y el vino literalmente en la sangre de Cristo. Mis hermanos, eso no es verdad.
Dios bíblicamente nos llamó a que es un acto recordatorio, un acto simbólico. Sí es sin duda una ordenanza, ¿verdad? Pero en sí misma no perdona pecados ni salva. Porque quien la toma con entendimiento, dice incluso la palabra, lo hace porque ya es salvo, porque tiene un sentido para él. Es un acto de adoración, de recordatorio de lo que Cristo hizo, ¿verdad? Número 3. Por eso el mitraísmo es tan interesante, porque vemos cómo la ideología romana fue adoptada fácilmente por la Iglesia católica. ¡Wow! Número 3. La mayoría de los emperadores romanos y ciudadanos romanos eran enotistas. Un enotista es alguien que cree en la existencia de muchos dioses, pero que tiene un enfoque primario en un dios particular. Por eso no es lo mismo un enotista que un politeísta. Un politeísta tiene muchos dioses y cree en muchos dioses. Un enotista es que dice, hay muchos dioses, pero yo creo en uno, me enfoco en uno en particular. Y considera un enotista un dios en particular como supremo sobre todos los otros dioses. Por ejemplo, el dios romano llamado Júpiter era supremo sobre el panteón. Y sobre esta construcción romana, el panteón romano, de la totalidad de dioses, Júpiter era el supremo. Por ejemplo, los marinos romanos con frecuencia eran adoradores de Neptuno, el dios de los océanos. Cuando la Iglesia Católica absorbió el paganismo romano, simplemente reemplazó el panteón de dioses ¿con qué? Con los santos. Así como el panteón de dioses romano tenía un dios del amor, un dios de la paz, un dios de la guerra, un dios de la fuerza, un dios de la sabiduría, etc., la Iglesia Católica tiene un santo que está a cargo de cada una de estas características. Y existen muchas otras categorías. Igualmente, así como muchas ciudades romanas tenían un dios específico para la ciudad, también la Iglesia Católica ahora provee sus santos patrones para las ciudades. ¿Se dan cuenta que esto es todo paganismo? Y simplemente lo que hizo Constantino fue cristianizar el imperio, permitiendo que todas las ideas paganas fueran adoptadas por el cristianismo, simplemente cambiadas para dar una idea similar a que el cristianismo era tolerante igual que el paganismo. Por eso la Iglesia Católica no tiene relación con la Iglesia de Cristo. Número 4. La supremacía del obispo romano, el papado, fue creado con la ayuda de los emperadores romanos. Siendo la ciudad de Roma el centro de gobierno del Imperio Romano, y con los emperadores romanos viviendo en Roma, la ciudad de Roma se levantó como preeminencia en todas las facetas de la vida. Constantino y sus sucesores dieron su apoyo al obispo de Roma como un supremo gobernante, como un jefe en la iglesia. Desde luego, era mejor para la unidad del Imperio Romano que el gobernante y la sede de la religión se encontraran centrados en el mismo lugar. Hasta que se le ocurrió, ¿verdad?, a él irse o crear Constantinopla y llevarse incluso el centro de la iglesia y el culto a Constantinopla. Ahora, mientras que muchos otros obispos y cristianos se resistieron a la idea de que hubiera un solo obispo romano supremo en toda la iglesia, eventualmente el obispo romano se elevó a la supremacía a través del poder y la influencia, sin duda, de los emperadores romanos. Cuando el imperio romano se colapsó, los papas tomaron el título que previamente había pertenecido solo a los emperadores romanos, que es Pontificus Maximus, máximo pontífice. Qué increíble, ¿verdad? Cómo los emperadores dieron un sutil poder para que ellos pudieran guiar a los creyentes para la unificación del imperio, y terminan siendo estos el sutil poder, teniendo todo el poder. Se pueden dar muchos otros ejemplos, pero estos 4 pueden ser suficientes para demostrar, mis hermanos, el verdadero origen de la Iglesia Católica. Desde luego, la Iglesia Católica Romana niega el origen pagano de sus creencias y sus prácticas. La Iglesia Católica disfraza sus creencias paganas bajo capas de complicada teología. Por eso la Iglesia Católica excusa y niega su origen pagano tras la máscara de la tradición eclesiástica, reconociendo que muchas de sus creencias y prácticas son totalmente ajenas a la Biblia. Ellos no lo reconocen en lo absoluto. La Iglesia Católica está forzada a negar la autoridad y la suficiencia de las Escrituras simplemente porque ellos no las viven ni las enseñan.
Por eso el origen de la Iglesia Católica es el trágico compromiso del cristianismo con las religiones paganas que la rodeaban. En vez de proclamar el evangelio y convertir a los paganos, la Iglesia Católica cristianizó las religiones paganas y paganizó el cristianismo al mezclar las diferencias y borrar las características distintivas. Si la Iglesia Católica se hizo a sí misma atractiva para todas las personas del Imperio Romano. Por eso, uno de los resultados de que la Iglesia Católica se convirtiera en la religión suprema en el mundo romano durante siglos fue el tener la capacidad de mezclar las ideas paganas y asimilarlas solo cambiando nombres en el cristianismo. Otro resultado fue la más dominante forma de apostasía del cristianismo, del verdadero evangelio de Jesucristo y la verdadera proclamación de la palabra de Dios. Si nosotros leemos en segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 3, dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hoy vemos un montón de ideologías, ya estamos hablando de la Iglesia Católica, que está basada en dogmas, que son fábulas. No hay sustento bíblico ni histórico en nada de lo que dicen. Entonces, este inicio, marcado por el abandono de la palabra de Dios, dio origen a la falsa iglesia de Cristo, marcada por una evidente oposición al evangelio y su aparente honra a Dios por medio de paganizar el cristianismo. Con el inicio de la Iglesia Católica, porque la palabra católica significa universal, que es simplemente lo que estaban tratando de decir, es que todos pertenecen a la misma iglesia y están bajo la misma autoridad. Con este inicio comienzan asimismo las doctrinas que impulsó el papado a sus feligreses. Yo primero les voy a hablar de dos doctrinas que a ver si más adelante profundizamos un poco. Pero lo primero que vemos es la simonía, que fue y es incluso hoy una característica de la falsa iglesia de Cristo. La palabra simonía deriva de un personaje en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos del 18 al 23, llamado Simón el Mago, quien quiso comprarle al apóstol Simón Pedro su poder para hacer milagros y para impartir como ellos el poder del Espíritu Santo, lo que frontalmente recibió el rechazo del apóstol Pedro. Veamos lo que dice Hechos 8, 18 al 23. Cuando Simón vio que el Espíritu se recibía cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente, Simón el Mago les ofreció dinero para comprar ese poder. ¡Wow! Dinero para dar el poder de Dios, para otorgar dones, para hacer milagros, ¡Qué increíble! Y dice el 19, déjenme tener este poder también, exclamó, para que cuando yo imponga mis manos sobre las personas, reciban el Espíritu Santo. O sea, la intención de él no era hablar de Dios, era el poder que había tras eso. Pedro le respondió, que tu dinero se destruya junto contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios. 21. Tú no tienes parte ni derecho en esto porque tu corazón no es recto delante de Dios. 22. Arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor, tal vez Él perdone tus malos pensamientos. 23. Porque puedo ver que estás lleno de una profunda envidia y que el pecado te tiene cautivo. ¡Wow! Esta práctica se hizo común por la avaricia de quienes tenían poder. Por eso se llama simonía. Porque era gente que sentía que podía explotar todos los medios posibles para incrementar sus riquezas y poder. ¿Y qué hicieron? Vendían absolutamente todo. Lo que Simón no pudo conseguir, estos hombres lo hicieron. Vendían los puestos eclesiásticos, las parroquias de mejor posición y ubicación que generaban más recursos, las vendían. La posición espiritual dentro de la iglesia, vendían dones, cargos, aparente unción, jugaron con el miedo que tenía la gente respecto al infierno. Era un verdadero tráfico de influencias y posición. Así se establecieron muchas de las dinastías de obispos. La simonía. Más adelante vamos a
A ver si nos damos un tiempito para hablar de eso. Y la otra práctica terrible fue la doctrina de las indulgencias. La palabra indulgencia viene del latín indulgentia, que significa bondad, benevolencia, gracia, remisión y favor. Decían ellos que por medio de un pago se exime de las penas de carácter temporal del pecado realizado. O sea, tú tenías que pagar para eximirte de las consecuencias temporales del pecado. Y están ligadas a conceptos de pecado, penitencia e incluso el purgatorio, que es una de las doctrinas que veremos ahora más adelante. Las personas incluso podían sacar del purgatorio a sus difuntos pagando indulgencias. Fíjense, si se te moría alguien que era un malhechor, un asesino, la Iglesia Católica creó esta ideología del purgatorio. ¿Y qué tenías que hacer tú? Pagar para que esta persona, antes de irse al infierno, en el tiempo del purgatorio, pudiera purgar su pecado e irse al cielo. Tenías que pagar. Asimismo, podías pagar por tus pecados cometidos. O podías comprar una indulgencia con anticipación para cometer un pecado. Qué increíble, ¿verdad? Estas indulgencias eran realmente documentos, eran unas hojas firmadas y estas eran emitidas solo por ciertos representantes de la iglesia y bajo ciertas condiciones. Las primeras prácticas de indulgencia las vemos en el siglo III. Fíjate qué curioso, ¿no? Cuando la iglesia ya estaba corrompida y con el avance de su independencia de Cristo, cuando empezaron a salirse del camino, comenzó esta ideología. Esta idea llevó a los altos mandos de la iglesia a enriquecerse de tal modo, mis hermanos, que llegó a ser uno de los temas centrales del cristianismo. Es más, en el siglo XVI, los abusos y el tráfico económico al que dieron lugar las indulgencias se volvió en uno de los motivos por los cuales Martín Lutero enfrentó a la Iglesia Católica. ¿Por qué yo quise hablarles estas dos primero? Porque marcaron y han marcado a la Iglesia, incluso hasta el día de hoy. Hoy hay gente que vende los dones, que vende puestos eclesiásticos, ocupa la simonía, incluso dentro de la iglesia evangélica, de la iglesia cristiana. Y también las indulgencias teniendo otros nombres hoy. Hay gente que te cobra para que tú puedas ser perdonado por tus pecados. Qué increíble, ¿verdad? Hoy les llaman pactos muchas veces. Para que Dios te perdone, para que Dios te ayude, para que Dios te bendiga. O sea, no importa tu vida, importa lo que das. Qué triste, ¿verdad? Yo les quiero hablar de las doctrinas del papado y vamos a ir viendo cronológicamente cómo comenzaron estas a generarse y cuál era su ideología. Bueno, en el año 394 se instituyó el sacrificio de la misa. Fue un poco lo que hablamos al principio, ¿verdad? Esto de tomar las ideas paganas y traerlas al cristianismo. La misa es un sacrificio en el cual el sacerdote ofrece pan y vino y donde se sacrifica nuevamente a Cristo. Esto fue en el año 394, donde se instituyó esta mezcolanza de paganismo y cristianismo. ¿Pero es bíblico esto? ¿Es bíblico? Hebreos 7:26 nos da respuesta. Hebreos 7:26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¿Es bíblico esta ideología de decir, oye, este sí es el cuerpo nuevamente y es la sangre nuevamente? No, no es bíblico. Yo una vez escuché a un pastor evangélico hablar de eso. Y yo cuando lo escuché casi me voy de espaldas y la gente que estaba conmigo decía, amén, amén. Oh, qué revelación. No, mis hermanos, eso no es verdad. Cristo murió una vez y para siempre. Y lo que hacemos nosotros a través del pan y el vino es recordar el sacrificio de nuestro Señor. Uno de los papas, llamado Gregorio, instaló el celibato sacerdotal obligatorio. Todo lo que él quería y el que quería en algún momento ser sacerdote no podía casarse. Es más, la idea era para no contaminarse. Se aislaban y el celibato pasó a ser obligatorio. Ahora, ¿es bíblico esto?
¿Quién quiere buscar de Dios debe de ser célibe, no puede casarse? Veamos lo que dice Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 2. Primera de Timoteo 3:2 dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Ahí está hablando, no que sea solo, dice, no, marido de una sola mujer. O sea, que esté casado con una, pero que esté casado. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. O sea, nunca en la Biblia se habló de ser célibes para ministrar. Pero más increíble aún es lo que dice respecto a las señales de la apostasía en de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Primera de Timoteo 4:1 dice así, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, dice, prohibirán casarse. Qué increíble lo que la Biblia advierte. Dice, y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. O sea, a la luz de la Biblia debemos de pasar todas estas doctrinas, todas estas ideas. Seguimos. En el año 460, otro papa estableció la oración por los muertos. O sea, esto evidentemente tiene que ver con conveniencias económicas, porque para que los muertos tuvieran acceso al cielo, debía de presentarse ciertas oraciones. Y es increíble porque hasta hoy se establece esta costumbre, este dogma. Ahora, ¿esto es bíblico? ¿Podrá haber alguna manera en que podamos ayudar a los muertos a cambiar de un lugar a otro? Dice Hebreos 9:27. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. O sea, hay una sola vida con la oportunidad de buscar a Dios y después de esto, el juicio. Y no hay más. Y no hay más. Vamos al año 526. Se inventa la doctrina de la extrema unción. Esto quiere decir que cuando una persona está muriendo o ya murió, se le da los santos óleos o lo rocían con aceite y óleos. Eso garantiza, dicen ellos, que va derechito al cielo. Pero ¿qué leímos recién? Que los hombres viven una vida y mueren solo una vez y después de eso, el juicio. ¿Hay algún hombre que puede meter al cielo a otro hombre? No, solo Jesús. Solo Jesús. En el año 593 se inventa la doctrina del purgatorio. O sea, supuestamente el purgatorio es un lugar donde van aquellos que no se confesaron con un sacerdote. Y ahí expían los últimos pecados. Un papa dijo que para que salieran de ahí del purgatorio, había que hacerle misas gregorianas con módicos pagos para que los que estaban ahí se pudieran ir al cielo. Esta es una de las doctrinas que se manipularon tanto y por tantos años, que fue una que las que más confrontó la reforma de la iglesia. Esto de la reforma ya sabemos que sucedió en Europa, ¿verdad? Por un monje llamado Martín Lutero, que comenzó a estudiar las escrituras y comenzó a darse cuenta de lo terrible que se estaba haciendo. Solo mentiras. Además de eso, en este tiempo también se inventó el limbo. Es un lugar donde van los niños que no son bautizados, el limbo. Y Lucas 16:26 lo explica. Dice la palabra que antes de Jesús había un lugar, ¿no?, donde estaba el rico y Lázaro. Dice la Biblia que había entre ellos una gran división entre los que estaban en el seno de Abraham y los que estaban en el Hades, ¿verdad? Es más, dice Abraham, además de todo esto, hay una gran cima, está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces, se hablaba de que los niños inocentes que morían iban al limbo. Ahora la Biblia dice que los niños son del Señor. Son del Señor, son inocentes. ¿Podrá ir un niño inocente, un niño al infierno, si no tuvo vida de la cual arrepentirse?
¿Habrá alguna suma de dinero que pueda pagar por la eternidad de un alma? ¿Se pueda pagar porque alguien esté en un lugar? ¿Porque alguien vaya al cielo? Sin duda no. Es por eso que el sacrificio de Cristo no tiene precio. Increíble, ¿no? Como todas estas doctrinas e ideologías contradicen, ¿verdad? Frontalmente la palabra. Así se desarrolló el cristianismo. Eso es increíble. En el año 600 después de Cristo, uno de los papas establece que la misa solo debe de darse en latín. Imagínense, en ese tiempo ya no se leía la Biblia en su idioma. ¿La entenderían en latín? Si ya no se leía la Biblia, ¿ahora la podrían entender en latín? Sin duda no. Ahora, ¿por qué el latín? Porque ellos dijeron que el latín era el idioma de los ángeles y solo los sacerdotes podían hablar de la palabra de Dios en el idioma de los ángeles. Por eso la gente, o para ellos era incomprensible este idioma. Qué fácil, ¿no? Era muy simple confundir a la gente y engañarla. No sé si por su inocencia, su ignorancia o su incapacidad de buscar, pero lo que yo quiero dar a entender es que no estaba toda la gente en esto. No estaban todos engañados. Había iglesia. No nos olvidemos que después la misma iglesia, o la llamada iglesia, persiguió a la verdadera iglesia. Y los mataban. ¿Cómo le llamaban? Los herejes. Los herejes, porque leían la Biblia. En el año 787 se instaura el culto a las imágenes y a las reliquias. Desde mucho antes se imitó esto a través del paganismo romano. Pero en este año se instaura el culto a las imágenes. O sea, el culto de toda la iglesia. En este tiempo comenzaron a poner imágenes en los templos católicos. En los tiempos de los reformadores, en Praga, en Checoslovaquia, en Alemania, había templos con reliquias del cristianismo y había, cuenta la historia, una pequeña capilla que se había incendiado y no sabían cómo tener dinero para restaurarla. Por lo que todo el dinero de las doctrinas iban directo al Vaticano. Ya no había dinero para restaurar la reliquia. Entonces ellos comenzaron a vender, y esto suena absurdo, pero es una realidad, leche de la Virgen María. Qué curioso, ¿verdad? Leche de la Virgen María y otras cosas más. La Biblia nos dice en Éxodo 24, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. O sea, mis hermanos, rebajar a Dios a una obra hecha por mano de hombres, qué irracional, ¿verdad? Dios es espíritu y no lo podemos asemejar absolutamente a nada. Nosotros llevamos muchas semanas hablando del temor del Señor y la carencia de temor de Dios lo que hace es rebajar la imagen de Dios a su creación. Y eso es lo más terrible que puede vivir el ser humano. La irreverencia ante un Dios tan grande, tan poderoso y tan gigantesco, ¿verdad? En todo. Bueno, seguimos. En el año 850 se instaura la llamada agua bendita. Miren, mis hermanos, razonemos. El agua bendita se instauró para echar fuera demonios. Ahora, ¿usted cree que con agua se pueden echar fuera demonios? Asimismo se instauró para la sanidad. Pregunta nuevamente, ¿usted cree que con agua uno puede ser sano? Mis hermanos, absolutamente no. Ahora, hay iglesias llamadas cristianas que hacen eso. Dicen, pongas un vaso de agua. Vamos a orar por el agua. Y vamos a bendecir esta agua, agua bendita. Y cuando te la tomes te vas a sanar. Iglesias cristianas no son cristianas, son paganas. Tienen ideologías que no son de Dios. No son de Dios. La voluntad de Dios prevalece aunque tomes agua bendita. La voluntad de Dios se hará aunque hagas lo que hagas. La voluntad de Dios establece en la vida de quien ama al Señor e incluso de quien no lo ama. La voluntad de Dios prevalece. En el año 1115 se establece la confesión auricular. Esta doctrina consiste en que los que profesen la religión cristiana deben ir con un sacerdote a confesar sus pecados audiblemente. Audiblemente. Ahora,
Usted podría decirme, pero pastor, en la iglesia cristiana es parecido porque uno va a confesarse con el pastor. No, 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 no. Está equivocado. Mire, todo lo que usted hace y lo que usted se equivoca y cómo usted actúa, usted vaya, doble su rodilla. Romanos 19 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, ¿a quién? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿A quién? A Él. A Él. Ahora, ¿cuándo nosotros sabemos o nos involucramos? Cuando la gente no se arrepiente, no confiesa su pecado. ¿Sabes lo que pasa cuando la gente no confiesa su pecado y no se arrepiente genuinamente? Su pecado sale a la luz. Y ahí es donde vamos nosotros los pastores. ¿Qué pasó, hermano? No, me pasó esto. Que mi esposa, que mi esposo. Es cuando tu pecado no es confesado, tú no te arrepientes genuinamente, no restauras tu vida y tu pecado sale a la luz. Pero los pastores no somos curas que confiesan o sacerdotes que confiesan o que escuchamos las confesiones, porque sin duda esta doctrina antibíblica se usaba para controlar a las personas. Primero, para que no leyeran la Biblia. Segundo, para manipular su vida, para saber cómo ellos poder jugar con ellos, sacarles dinero y así tener cautivas a las personas. Sin duda, la ignorancia, por lo cual la gente no tan solo no lee, menos estudia la Biblia, tiene a las personas cautivas, en un corazón cautivo. No te olvides que ningún sacerdote ni ningún hombre murió por ti o por mí para que nos perdone pecados, ninguno. Por eso todas estas doctrinas, estas ideologías, estos dogmas son de mentes de gente que no ha nacido de nuevo en lo absoluto. Ahora, en el año 1115, se establece ya en una totalidad, de una manera completa, la doctrina de la transubstanciación. Esto es que el pan y el vino eran literalmente la carne y la sangre de Jesús. Literal. Vimos que antes se tomó esto de una ideología romana, ¿verdad? Lo vimos ahora hace unos minutos atrás. Pero ahora se declara como una doctrina dentro de la iglesia, que era así, realmente así, literal. Es más, Jesús lo explicó claramente que era algo simbólico para recordar a Cristo, su muerte, su sacrificio y su retorno. Pablo también lo explica claramente y exactamente de la misma manera. Es más, cuenta la historia que habían sacerdotes que metían dentro del pan pedazos de carne para que parecieran milagros cuando ellos bendecían el pan. Qué terrible, ¿verdad? Qué terrible. En el año 1229, uno de los papas prohíbe leer la Biblia bajo pena de muerte. O sea, si te encontraban leyendo la Biblia, te quemaban. Según decían que Dios les decía que no la leyeran. Es más, una de las historias del primer traductor de la Biblia, llamado John Wycliffe, fue que lo quemaron vivo por traducir la Biblia. En ese tiempo comenzó la gente a hartarse y comenzaron a buscar doctrinas de la Iglesia Católica en la Biblia y no encontraban ninguna. Se dieron cuenta que eran mentiras y a estos los llamaron herejes y los mataban frontalmente. Por eso nuestro Señor en Juan capítulo 5 versículo 39 nos dice: escudriñad las Escrituras, profundicen, estudien, no hagan nada superficial con la palabra, estúdienla. Dice: porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Por eso ignorar las Escrituras es ignorar a Dios. En el año 1303, la Iglesia Católica fue declarada como la única iglesia verdadera. El Papa dijo que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. ¡Wow! Por eso es que bautizaban a los niños y los hacían miembros de la iglesia, atados a los sacramentos de la iglesia. Mis hermanos, el bautismo nunca hará un cristiano. Lo que hace un cristiano es nacer de nuevo. El bautismo es simplemente un acto público de mi fe privada o de lo que yo creí en un momento. Es mi acto público de decir: yo vivo para Jesús, yo vivo para Dios. Por eso la Iglesia Católica llama a las demás iglesias sectas,
Porque si alguien reacciona contra los dichos y dogmas, ¿verdad?, que no tienen fundamento establecidos, son catalogados sectistas. Es más, en Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación. Ellos dicen que en la iglesia hay salvación. No, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. No hay religión que salve. Hay solo un hombre que salva. No hay pastor que salve. No hay religión que salve. No hay persona, no hay santo, no hay nada. Ni siquiera la madre de Jesús. Solo Jesús. La iglesia verdadera, mis hermanos, no es una organización. La iglesia verdadera la conforman todos los que han nacido de nuevo en el mundo entero. Los arrepentidos genuinamente, los que han lavado sus pecados en la sangre de Cristo. Ellos somos la iglesia. A mí me impresiona que yo tengo un amigo, un hermano que me escribe desde África. Desde África. Y me habla, me dice, pastor, mira, hermano, ¿cómo ves esto? Y yo le respondo y me impresiona que me escriba de África. Una persona desde Australia, oye, conocí del Señor, y hermanos de México, ¿verdad? Hermanos del Perú, del sur de Argentina. Ellos somos la iglesia. Quienes están buscando del Señor en medio de una sociedad tan perdida, dentro de la misma iglesia, la sociedad perdida es la iglesia. Somos la iglesia. ¡Wow! Solo Jesucristo salva. La salvación es del Señor. En el año 1546 se agregan 11 libros a la Biblia. Estos llamados libros apócrifos ya estaban en un periodo ya de la Reforma, en todo su apogeo, y la Iglesia Católica agrega estos libros, 11 libros más. Apócrifos significa que son textos dudosos, o sea, contienen anacronismos. Se les denomina así porque son errores escriturales. O sea, no coincide la narrativa con la fecha o los protagonistas. Es como que yo les dijera, no sé, el arca de David, ¿no? O el arca de Job, ¿no? El arca era de Noé y Job estaba en otro tiempo, ¿verdad? Son en tiempos distintos. O David y Sansón son de tiempos distintos. Lo estoy explicando de la manera más simple posible para que entiendan lo que son los anacronismos. Entonces, en esta época ya estaba el canon bíblico completo, inspirado por el Espíritu Santo, y ellos quisieron agregar estos libros apócrifos. Luego los quitaron y luego los agregaron incluso a la Biblia del día de hoy, que tienen como libros apócrifos directamente. En el año 1562 se establece que la misa es una ofrenda propiciatoria, o sea, significa que solo con el hecho de ir a misa tus pecados son limpiados. O sea, ellos ya no sabían cómo atraer más creyentes, ¿no? Que cada vez eran menos, sobre todo en este tiempo ya post reforma, o donde estaba el auge de la reforma. Cada vez eran menos. Entonces la idea de ellos era decir que la misa era una ofrenda propiciatoria, o sea, Dios perdonaba pecados a los que iban a la misa. Primera de Juan 2, versículo 1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si en alguno hubiere pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es, dice, la propiciación por nuestros pecados. Él es. Dice, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La palabra propiciación significa una víctima inocente para un sacrificio. ¿Quién es? No es la misa, es Jesús. Él es la propiciación por nuestros pecados. En el año 1854 se crea la doctrina de la Inmaculada Concepción. Significa que la Virgen María es inmaculada antes y después de haber concebido a Jesús. Mis hermanos, Jesús fue concebido de una manera sobrenatural, pero nació de una manera natural. ¿Sí se entiende, verdad? Y María, dice la Biblia, luego que tuvo más hijos. Mateo 1:25 dice, pero no la conoció. Habla de José, que no conoció a su esposa, no intimó con ella hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. O sea, nunca se dice primogénito cuando es el único. Se dice primogénito cuando es el primero. Por eso dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, el primero de sus hijos, y le puso por nombre Jesús. Por eso ahí no dice primogénito con P mayúscula, porque no habla del primogénito de Dios, sino del primogénito de María. Fíjense, la Biblia dice claramente que José y María tuvieron más hijos.
En el año 1870 se establece como dogma la infalibilidad del Papa. Evidentemente esto es una práctica de 1200 años antes, pero se refuerza en el 1870. Antes era un dogma y una ley, pero ahora se establece como una norma hacia el mundo. La iglesia ya se había reducido mucho. Ellos querían seguir diciendo que la única persona que tenía o que estaba en esta tierra en lugar de Dios era el Papa. Qué curioso, ¿verdad? ¿A quién se le ocurre ponerse en el lugar de Dios? Yo creo que solamente a alguien que no está en sus cabales. En el año 1950 se hace oficial la Asunción de María. Fíjense, hace muy poco. Dicen que ella no murió, sino que el Señor se la llevó, así como a Elías y a Enoc, que ella fue elevada al cielo. ¿Hay algún registro bíblico de esto? No. ¿Existe algún registro histórico de esto? No. ¿Existe algo que hablaron los padres de la iglesia con respecto a esto? No. ¿Los apóstoles hablaron de esto? No, absolutamente nadie. Esta es una idea. Por eso es un dogma. Cuando tú preguntas por qué se cree eso, pues porque hay que creerlo y ya, no hay ninguna explicación. En el año 1965, el Papa Paulo VI hace un dogma y declara a María Madre de Dios y Madre de la Iglesia. O sea, María fue la madre de Jesús. Jesús murió en el año 33 después de Cristo y María nació más o menos, se cree, en el 16 antes de Cristo. O sea, se dice que tenía entre 16 o 17 años cuando nació Jesús. Juan 8:58, Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, soy yo. O sea, entendamos que desde Abraham hasta Jesús hay aproximadamente 1800 años. Y Jesús dice, antes de Abraham yo ya era. ¿Podemos decir que María fue realmente o literalmente la madre de Dios? No, en lo absoluto. Dios usó a esta mujer para concebir a Jesús, para tener a Jesús, para que de ella viniera. Pero podemos decir que la madre de Dios, sin duda no, ¿verdad? Porque ella no estaba antes, sino que ella fue una mujer netamente mortal, usada por Dios, sin duda. Pero yo creo que la misma María, si escuchara lo que hablan de ella hoy, no tan solo se avergonzaría, ¿no? Sino que quién sabe qué haría, ¿no?, contra la gente que habla todas estas cosas. Algunos datos adicionales. El 45% de los papas de la era oscura, entre el año 400 y 1700 después de Cristo, fueron homosexuales. Y muchos de ellos también bisexuales. Hoy en día, también en la iglesia evangélica hay homosexuales. Hay líderes evangélicos que aceptan las relaciones homosexuales. Y hay pastores que casan homosexuales. Hay líderes en la iglesia que son reconocidos y que son literalmente homosexuales. Tú nada más ve sus conductas, no son varoniles. Y así mismo dice la Biblia, ¿no? Hombres que son afeminados. Hay muchos dentro de la iglesia. Hubo una mujer papa que se llamaba Juana la Papisa. Dice la historia que Juana nació de un padre que era párroco, era un sacerdote y empezó a crecer escondida porque los papas no podían tener hijos, evidentemente. La mandaron a Europa a estudiar y fue muy importante en el lugar donde estudió. Y estando en Europa, conoció a un sacerdote y se enamoró de él. Idearon un plan para estar juntos y ella se hizo pasar por monje en un convento donde estaba este sacerdote al que ella le gustaba, y como se hizo pasar por monje podían convivir y estar juntos. Se disfrazó de tal manera que siempre creyeron que era un monje, hasta que cayó en una enfermedad mortal y su pareja murió, y ahí se fue a Roma. Y como era una mujer erudita y como era un monje, no sabían que era mujer, la meten a dar clases a una de las escuelas más importantes en Roma y se destaca por su carisma y su preparación. Y comienza la gente a darse cuenta de que había un monje que se distinguía de todos por la sabiduría y la preparación que tenía. Muere el papa desde entonces y la postulan sin saber que era mujer y ganó como papa. Dice la historia que lo presentaron con vestiduras de hombre como papa y dentro del papado se enamoró de otro hombre y quedó embarazada, siendo papa, creyendo que era hombre. En un evento papal la suben a un caballo a esta mujer para pasearla y se cayó del caballo y murió. Y al momento de sacarle las ropas papales descubrieron que era mujer y que estaba embarazada. ¡Wow! ¡Qué increíble!, ¿no? El 30% de los papas que fueron nombrados como papas, el 30% en la historia, fueron nombrados entre los 11 y 13 años de edad.
Increíble, ¿verdad? Nosotros estudiando un poco de esto nos damos cuenta cuán alejado está este sistema de la verdadera iglesia. Sin duda, la verdadera iglesia no viene de aquí. Esto fue algo que partió después por la mezcla entre el paganismo y el aparente cristianismo. Fue una mezcla, porque su sentido era otro. Asimismo, la iglesia sin duda siguió en un paralelo, la verdadera iglesia del Señor. Los que se quisieron apartar al ver tanta mugre, ¿verdad? Tanta suciedad, tanta perversión dentro de la iglesia, o de la llamada iglesia, la verdadera iglesia siguió en paralelo, hasta que en el tiempo de la Reforma esto estalla, ¿verdad? Y dentro de la misma iglesia, Dios también rescata gente dentro de la iglesia católica, que empiezan a conocer la verdad y que se unen a la verdadera iglesia. Ellos no iniciaron nada, solo un movimiento de reforma dentro de la iglesia católica, pero ellos se unieron a la verdadera iglesia que venía paralela en la historia. Qué hermoso, mis hermanos, es estudiar de la historia y darnos cuenta cómo Dios ha sustentado su iglesia y cómo Satanás sin duda ha usado a hombres sin temor de Dios para engañar a las personas que no quieren buscar de Dios, sino que quieren buscar simplemente su propia conveniencia, usando a Dios como una excusa, pero no buscándole genuinamente. Yo les invito a que podamos nosotros orar y decirle al Señor que estamos tan agradecidos de que Él nos ha guardado, ha abierto nuestros ojos, porque sin duda muchos de ustedes vienen de todo esto, de todas estas ideas, de todas estas doctrinas que probablemente vivían, practicaban y creían, y que podemos darnos cuenta que a través de la palabra de Dios ninguna tiene sustento bíblico ni histórico. Son solo ideas de hombres sin temor de Dios, que han usado y abusado de otros sin temor de Dios por años, pero que el Señor en su misericordia ha abierto los ojos de muchos para traer luz y entendimiento en su palabra, para dar salvación al hombre que en su corazón está dispuesto a arrepentirse y a buscar de Dios genuinamente. Les invito a que oremos. Señor, te damos gracias, tú eres bueno. Gracias, Señor, por tu palabra, porque aclara tantas ideologías doctrinales de los sistemas en los cuales vivimos. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno y fiel para con nosotros, nos has guardado. A muchos de mis hermanos los has sacado, Señor, de estos sistemas religiosos. Y gracias, Señor, porque has tenido compasión. Y en medio de todo, Señor, el error, tú has abierto nuestros ojos, nos has permitido ver. Por eso te damos gracias, porque has tenido misericordia de nuestras vidas, has tenido compasión de nosotros. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra y de la historia podemos ver y salir de la duda más grande, del inicio de esta iglesia y del inicio de tu verdadera iglesia, y cómo tu verdadera iglesia, a pesar de todo, ha podido seguir, Señor. Hasta el día de hoy tú la has guardado, nos has guardado, y hoy nos toca a nosotros mantener la fe, vivir tu palabra y brillar como lumbreras, Señor, en medio de la oscuridad. Por eso ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres que te honremos, que te adoremos, te busquemos con todo el corazón. Te agradecemos, Señor, con todo nuestro ser por este tiempo. Gracias por mis hermanos que dedican su tiempo también a estudiar. Y gracias por lo que tú harás en nuestras vidas. A través de Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. Que estén muy bien. Nos vemos el domingo con la ayuda del Señor, ¿verdad? En nuestro culto. Los martes, nuestro devocional familiar. Y no se olviden también el próximo viernes, si Dios así lo permite, una nueva clase de historia de la iglesia. Dios les bendiga. Que estén muy bien. Adiós.